Hola, ¿cómo están? Les mando un abrazo. Arrancamos en modo Paola, edición número 8. Y este es un episodio muy especial para mí. Recordarán que en el Día de las Madres le tuve a mi mamita santa, a mi santa madre. Y claro, hoy no puede ser la excepción. Estamos aquí a puertas del Día del Padre con mi papi. Hola papi, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar contigo, de poderte tener un instante al menos, ya que nunca te dejas. ¿Se imaginan lo que va a decir la gente que nos mira, que nunca estoy en la casa? Pero la verdad es que muy pocas veces tengo la posibilidad de compartir. Y hoy quiero decirles también que estamos haciendo este En Modo Paola, edición número 8, en un lugar muy especial, también muy familiar. Estoy muy contenta de estar en la casa de unos queridísimos amigos y este lugar se llama La Chacra, en La Cóndor y Brasil. Si quieres comer comida riquísima, a la antigua, con un saborcito lojano, tienes que venir a este lugar maravilloso. Así que muchas gracias, Pati, también por recibirnos en este lugar. Y hablando de chagras, papi, ¿dónde naciste? Yo soy ibarreño. Eres ibarreño. Claro. Ahí nací, crecí, hasta cuando vine a la universidad. ¿Cómo se llamaba tu barrio, papi? El Alpargate. El Alpargate. Este es un barrio muy típico en Imbabura. Nosotros venimos de un lugar popular, se llama el barrio de San Juan Calle, la Cruz Verde o el Alpargate, porque son varios sitios tradicionales de Ibarra. ¿Cuántos hermanos, papi? Nosotros fuimos 6 hermanos. Uno de mis hermanos falleció, así que estamos viviendo 5 todavía. Pero la abuela, tu mami, parió 12 hijos. Sí, ella tuvo 12 hijos y yo no sé por qué, pero seguramente mi madre, como trabajaba en el campo, ella daba luz y se iba al campo. Yo pienso que ahí no había las condiciones de higiene, no había luz, no había agua potable, no había nada. Entonces, seguramente esas fueran las causas por qué mis otros 6 hermanos fallecieron de niños. ¿Y te acuerdas, papi, que entre las cosas que más lamentaba la abuelita, mi abuela, una mujer a la que yo admiro muchísimo, me inspiró muchísimo, Mercedes Albuja, decía que de la pena de la pérdida de esos 6 hijos fue que ahí estuvieron sus 2 únicas hijas mujeres, porque al final ustedes somos varones, 10 varones y 2 mujeres. Así que fallecieron de niñas. La abuelita siempre lamentaba la pérdida, decía, ahí se me fueron mis 2 hijitas mujeres. Ellas hubieran estado acompañándome conmigo hasta los últimos días de mi vida. Decía. Siempre decía eso. Y como son las ironías de la vida, muchos hijos varones y muchas nietas, somos muchísimas nietas, mujeres, y el sueño de mi abuelita era que ojalá alguna de las nietas se haga monjita carmelita, ¿te acuerdas? Porque era una mujer muy devota y creyente. Así es. Y yo igual pensaba tener también hijos varones. ¿Sí? Claro, ese era mi sueño, un hijo varón. Pero no se dieron las circunstancias. Tuvimos la primera, tú la segunda, Prisi, y de ahí dijimos con Pepita, no, aquí paremos la mano porque mi ñaño Carlos, el que falleció, tuvo 4 mujeres. Dije, igual yo voy a tener 4 mujeres, ¿qué hago con 5 mujeres? Entonces decidiste tener 2 nomás. Tener 2. ¿Ah? Papi, ¿cómo ha sido este reto de criar hijas mujeres? En estos tiempos, además. Digamos, al principio una novedad porque como nosotros éramos solo varones, cómo jugábamos, cómo trabajábamos, cómo hacíamos. Y con unas mujercitas es diferente el asunto, ¿no? Pero ahí, afortunadamente, mi esposa, la Pepita, pues, ella es la que se encargó y les crió la mayor parte. Y si algo son, es por el esfuerzo de Pepita. Yo tengo muchos recuerdos maravillosos de nuestra infancia, a pesar de que tú siempre estabas lejos por las condiciones de tu trabajo. ¿Cómo fue esa época de nuestra niñez, de la niñez de mi hermana y mía, cuando tenías que irte cada 15 días a Esmeraldas? Yo trabajaba primero en el Oriente, sí. Mi profesión de ingeniero petrolero, pues tuve que estar en el campo Sacha cuando... Y vos imagínate eso en el año 76, donde todavía el Oriente era Oriente, pues selva. Eran solo los campamentos, vivíamos ahí en buenas condiciones, pero encerrados, ¿no? Como yo digo, enjaulados. Era una jaula de oro. Una jaula de oro, exactamente, bien alimentados, bien atendidos, pero
acababa el trabajo y no teníamos que hacer. Entonces, en esas circunstancias, salir a verles a ustedes era una alegría de poder compartir. Pero tenías que salir del oriente. ¿Cómo salías Claro, del oriente a Quito? Nosotros entrábamos de Quito en avioneta hasta El Aguario. Ya. En avión, digamos. Y de El Aguario hasta Sacha, Alcoca o a Chuchupinde viajábamos en avionetas en esa época. En esa época, una vez pues viajando de Chuchupinde al Aguario para coger el avión, tuvimos una tormenta bastante grande con la avioneta, pues las avionetas son aparatos pequeñísimos. Pero además con el viento se mueven, qué angustia. Viento y lluvia, y nosotros le notábamos, nosotros temerosos pues, y le veíamos que el piloto estaba en aprietos. Ah, no, se veía claro, mal, se veía. No se le veía que estábamos en peligro. ¿Sentiste que ya hasta ahí llegaron? Sí, ese fue un susto bastante grande. Y a la larga se despejó el ambiente y nos dimos cuenta que nos habíamos pasado a Colombia. Se fueron hasta Colombia. Sí, se orientó y regresamos al Aguario. Y entonces hacías avioneta, llegabas a Quito y de Quito, tierra a Ibarra. Ah, claro, ¿Cuántas horas te hacías? No, en los aviones era rápido. Y aquí a Ibarra hacíamos 3 horas, 4 horas de Quito a Ibarra. Bueno, yo les quiero contar que para mí esos episodios son episodios de alegría, porque mi papi llegaba y éramos felices de tenerle a mi papi, pero también se acababan las vacaciones y tenía que irse y ese era el momento triste. Me imagino que para ti también. Así es, mijita. Pero ahí nos dedicábamos al trabajo, ¿no? Yo quiero decir que le admiro profundamente a mi papi, y mi papi ha sido un servidor público ejemplar. Y yo puedo decirlo con la transparencia del caso. Si hay alguien que me ha inspirado a mí a querer tanto el servicio público, ha sido mi papi. ¿Cuántos años trabajaste en el servicio público, papi? Tuve la oportunidad de ir a hacer prácticas en el Ministerio de Energía y Mina ya cuando estaba por egresar de la universidad. Y ahí me quedé. O sea, la gente me cayó bien, el ambiente, y trabajé 40 años ahí seguidos y me jubilé ahí. Y te jubilaste ahí, y obviamente lo que tenemos, lo que hemos construido, el pequeño patrimonio familiar, la educación de nosotros, ha sido gracias al servicio público. Por eso valoro mucho y respeto al servidor público, porque hay servidores públicos honestos que han dedicado su vida a hacer grande este país y a hacer grande esta provincia. Te puedo decir al respecto de ser funcionario público, es un servicio que se hace, ¿no? Pero como tú dices, cuando se hace con honestidad, yo ocupé buenos puestos, verás, llegué hasta ser director, lo que hoy es el que va de la Dirección de Hidrocarburos, y el sueldo que se ganaba no alcanza. Yo no sé cómo servidores públicos que a veces con menos posibilidades de remuneración salen de adelante. Pronto salían con carros, salían con casas, ¿no? O sea, es un hecho de que las cosas casi nunca han marchado bien. Pero los que trabajamos ordenadamente tenemos para vivir, tenemos para educar medianamente a los hijos, porque a nosotros como servidor público, hasta que sea con un buen sueldo, no alcanza para meterles a las universidades privadas. Es por eso que ustedes estudiaron en escuelas fiscales, colegios fiscales, porque eso es lo que nos daba el sueldo que ganábamos. Honestamente. Exactamente. Y ese es nuestro orgullo. Los principios de honestidad, los principios de compromiso, que son los que hemos aprendido en la familia. Papi, ¿cómo estás ahora con tu nieto? Esa es una pregunta de cajón, porque hace un momento decías, me crié con hermanos varones, todos varones, tuve 2 hijas mujeres y de pronto te sale un nieto varón. Sí, pues eso ha sido el consuelo. No, es una alegría grande. Realmente los nietos son una bendición de Dios. A ellos se les quiere mucho. Bueno, se les consiente todos. Son un amor los nietos. Y el único que tengo. Y además con su pasión del fútbol. Loco, el fútbol, ahorita está pero loco. Con el mundial. Claro. Así es. Papi, ¿qué ha significado para ti que yo esté en política? Además, en esta arena tan difícil, con pruebas duras que hemos tenido que pasar, ahora con circunstancias tan difíciles. Yo comentaba el otro día, estoy casi más de 30 años en política, pero nunca había sentido tan contaminado
este espacio y este ambiente, tantas tensiones, tanta preocupación. Te soy honesta, no es la política que me motivó a hacer política, no es la política que me hace feliz. Lamento mucho que estemos pasando estas condiciones. ¿Cómo viviste, cómo vives esto? O sea, la política, y como yo traté de meterte en la mente y en el corazón, es un servicio, ¿no? Es un sacrificio que hay que hacer, para lo que hay que tener mucha solidaridad. Y es una profesión, pues, ¿no?, que hay que aprenderla desde niño. O sea, no cualquiera puede ser político. Tú aprendiste a hacer política desde la escuela, siendo presidenta del grado, dirigiendo a los compañeros, con ese carisma que tienes para llenarte de amigos. Así empezaste, y de ahí lo básico, yo que pienso que empezaste para hacer política es leer, ¿no? Leer. Claro, leer, leer, leer y leer. Es una de las cosas que a ti te apasionaban. Yo les comento ahí una anécdota. Mi papi se inscribió en el círculo de lectores. ¿Te acuerdas, papi, que había el círculo de lectores? Y cada semana te daban un libro diferente. Entonces los libros llegaban a la casa gracias al círculo de lectores. Así fue. Entonces hay que prepararse, ¿no? Y mucho sacrificio, pues, ¿te acuerdas? Porque para ser dirigente estudiantil, dirigente del colegio y después de entrar en la política, tú te preparaste mucho tiempo. Y ahí hubo la ayuda de tu madre nuestra, que ayudábamos a conseguir los concursos de oratoria, que te hacíamos leer, que te ayudábamos a preparar las venas abiertas de América Latina para que tú des tus discursos, en tus competencias. Y así te fuiste preparando. Es que uno de los concursos más importantes que marcó mi vida fue un concurso de libro leído. Y mi papi me mandó a leer las venas abiertas de América Latina, y ese libro a mí me cambió la vida y me definió la forma en la que debía enfrentar el mundo. Así que si tú no lo recuerdas, se me pasaba, y la verdad es que sí, muchísimo sacrificio. El otro día también en una conversación familiar recuerdo que comentabas con mi mami mi primera clase de oratoria, y yo me había olvidado. Consiguieron un profesor de oratoria, no teníamos para pagar, pero consiguieron un profesor de oratoria. Así ¿Cómo fue eso? O sea, había un señor ya mayorcito en Ibarra que conocimos, él se llamaba Rivadeneira, era padre de un famoso periodista que hay, Rivadeneira, aquí en Quito. De radio, de Miguel Rivadeneira, el papá de Miguel Rivadeneira. Mira, ni yo sabía. Él había sido, era un oratorio muy reconocido. Un orador muy reconocido. Entonces nos enteramos y le fuimos a pedir a la casa de favor. Él era ibarreño y vivía en Ibarra. Con la Pepita nos fuimos y le hablamos, decíamos que por favor, nosotros tenemos una hija que le gusta hablar en público y esas cosas, y que quisiéramos que le dé unas clasecitas de oratoria. Él le gustó la idea y dijo, no hay ningún problema, vengan, tráiganle, y así fue. Ya yo creo que con él aprendiste mucho. Yo creo que tuve 4 clases, me había olvidado, hay partes que uno de su historia se olvida, pero el otro día recordábamos, y yo no tengo más que palabras de gratitud y de cariño, porque si bien ustedes me orientaron, siempre me han acompañado, nunca me han dejado sola, y creo que de las fortalezas que yo tengo en este espacio, en este oficio, es poder tener mi familia. La familia que, como decíamos en la conversación con mi mamá, la familia que pasó por la política, pero que la política no les pasó por encima. Así que yo me siento muy contenta de eso. ¿Cómo te sientes tú, papi? ¿Cómo miras nuestro futuro? ¿Tuyo? No, nuestro, en la familia, en la casa, en el hogar. Chus, ahorita como están las circunstancias, bastante incierto, mija. O sea, uno siempre en la mañana se prende a escuchar Radio Pichincha para ver qué va a pasar, qué va a pasar en este día. Ojo, ahí esto va a generar críticas, van a creer que le dije a mi papi que tiene que nombrar Radio Pichincha, pero no, es también de los seguidores y los oyentes de Radio Pichincha. No, pero realmente es la preocupación de qué en el día va a pasar, qué grave va a pasar en estos días. O sea, para estar prevenido, o sea, esa es la al menos la angustia de que algo va a pasar. Las circunstancias, y a veces te oigo, a veces de esos discursos bastante reales de la vida real, pero fuertes, que pueden afectar, ¿no?, a los opositores, y eso sí nos preocupa a nosotros permanentemente. ¿Tienes miedo? No,
Pues, tenemos que sobrevivir. Miedo, miedo no, pero sí bastante preocupación. Y esa es la ventaja, que tengo una familia que me apoya, una familia valiente, y por eso estamos dando las batallas que tenemos que hacer. Papi, ¿qué significó que sea la primera mujer prefecta de esta provincia, además de Pichincha? Es algo maravilloso, es realmente lindo, porque ser la primera mujer, o sea, tú nos has dado muchas satisfacciones, además de las preocupaciones. Ser dos veces asambleísta, ser ministra, ser 2 veces prefecta de Pichincha, eso nos ha llenado mucho de orgullo y eso compensa a veces los sufrimientos que se pasa en esto de tener una hija política. Papi, ¿crees que la política transforma la vida de la gente? ¿Sigues convencido de que es Obvio. noble? Es obvio, y eso lo puedo decir porque sí tuvimos un gobierno que realmente transformó al país, ¿no? Transformó al país y eso es lo que nosotros extrañamos, pues, ¿no? Quisiéramos que venga otro gobierno, no necesariamente, puede ser de derecha, de lo que sea, pero que venga y haga mejores cosas de lo que hizo. Es facilito decir, bueno, yo quiero ser más que ese gobierno. Si él hizo 1000 kilómetros de carretera, yo voy a hacer 1001. Si él construyó 10 hospitales, yo voy a hacer 11. Entonces no tienen que estar diciendo ladrón, 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 sino simplemente hacer mejor las cosas del opositor. Entonces ellos deberían sentirse felices de que están haciendo mejor las cosas. Y la política es esa arma y ese instrumento para cambiar la vida de la gente. Obviamente, se cambió la vida. Al país se llenó de carreteras, de hospitales, la gente iba a los hospitales de operaciones de $20,000, $30,000 gratuitas. Una belleza, pues. Gente becada que iban al exterior, miles de gentes a especializarse para traer sus conocimientos. O sea, nos cambió eso. Y quisiéramos que eso regrese nuevamente. Yo quiero decirte, papi, y además lo hago aquí públicamente en este espacio, que yo sé que mis abuelos, que tus hermanos, que tú han sido gente honesta, gente trabajadora, que han cuidado mucho su apellido. Y créeme que en este oficio yo también cuido muchísimo nuestro nombre y por eso siempre ofrezco lo que se puede cumplir. Lo hago de manera honesta, transparente, para que nunca tengamos que cargar el peso sobre el apellido, y ese es un compromiso que lo hago hoy aquí públicamente. Pero, y como yo te quiero decir algo, pero si yo conozco una política que voy como dije, 2 veces asambleísta, fue ministra y 2 veces prefecta, y lo que tiene es su casa sacada a crédito y no tiene un carro. Me acuerdo que cuando le votaron de ministra, salió en bus de la casa a Quito, porque no tenía un carro. Y sigue así, ¿no? Vuelvo a recalcar que los servidores públicos que honestamente trabajan, el sueldo que nos ganamos no nos alcanza. Papi, ¿cómo era tu papá? ¿Qué recuerdo tienes de tu papi? Mi abuelo, Juan José. Esa es tal vez una característica que heredamos de él, trabajador. Muy trabajador. Ya trabajaba de día y de noche. Como era agricultor, pues en el día viendo las plantas, en la noche regando, fumigando, o sea, muy trabajadores. Y eso es lo que yo vi para que tú te dediques a la política. Una vez me dijiste, papi, yo voy a dedicarme a la política. Le digo, tienes todo, te has preparado todo, pero dice, papi, se necesita plata para dedicarse a la política, porque así ha sido siempre. El que más plata ponía, él conseguía los puestos. Entonces te digo, mi hijo, aquí el asunto es el siguiente. Para ser político hay que tener plata, o hay otra cosa, le digo, que a ti te sobra, trabajar. Tú eres una mujer trabajadora, que yo creo que eso nadie lo puede negar, cómo trabajas. Y eso es lo que hiciste. Venas. Y eso es lo que hiciste, ¿no? Trabajar como haciendo banderas, pegando papeles en los postes. Trabajabas hasta la noche, hasta la madrugada, y así fuiste subiendo. Y en los puestos que es trabajar, y eso es lo que te ha dado frutos. Y eso es el orgullo también que nosotros tenemos de ti. Y eso heredamos de nuestro abuelo. De Papi, el equipo no me va a dejar cerrar si no te pregunto, ¿quién crees que va a ganar el Mundial?
Bueno, compartimos la pasión del fútbol con mi papi, la pasión del fútbol y también la pasión del box. Yo tengo 3 candidatos, puede ser Portugal, España o Francia. Portugal, España o Francia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién va a terminar? ¿Quién va a alzar esa copa? Muchísimas gracias papi por estar en Modo Paola. Ay, quiero aprovechar para mandar un abrazo gigante a todos los padres de Pichincha, a esos padres que nos cuidan, que nos acompañan, que son buenos compañeros, que son buenos padres y que además asumen las tareas del cuidado que ahora tienen que compartir con nosotras porque así es la vida. Feliz Día del Padre a todos los padres de Pichincha. Te amo, papi.